Yo voy a hablar sobre ética en ginecología. Entonces, la ética es una ciencia que va a estudiar el comportamiento. Entonces hay ética, de repente, que van a llevar los abogados, ¿no? Una ética jurídica. Entonces, si uno tiene un caso y tiene un abogado, los abogados tienen que guardar secreto profesional. Y de repente deben tener otro tipo de conductas, ¿no? De repente los contadores también, ¿no? Si ellos van a llevar las cuentas de las empresas, no deben de repente desviar los fondos de las empresas a sus cuentas personales, ¿no? O los señores de los bancos. Cuando uno abre una cuenta y llena de depositar dinero, no debe esperar que el banco haga una transacción y llevarse su dinero a otra cuenta, ¿no? Un trabajador de un banco debe ser una persona ética y respetar los fondos de cada persona y no transferirlos a sus cuentas personales. Y así, entonces para lo que es medicina, hablamos de ética médica. Entonces la ética sería una parte de la ciencia que va a ser una disciplina que va a estudiar una distinción entre el bien y el mal. Entonces vamos a ver nuestro comportamiento. Una de las profesiones más antiguas del mundo es la profesión médica. Entonces por eso Aristóteles, desde épocas antiguas de los griegos, él hacía los pensamientos y decía de que deberíamos obrar bien, ¿no? Hacer algo bien con nuestra forma de comportarnos. Entonces, después hubieron otros maestros de la medicina que decían, como Hipócrates, ¿no? Que va a sacar un fundamento hipocrático, que cuando uno enseña medicina o aprende medicina, entonces debe de ser una persona de una conducta intachable, y cuando uno tiene a sus alumnos que le aprenden la medicina, adoptarlos como si fueran sus hijos, y cuando uno va a atender a hijos o pacientes que son médicos también, ya no cobrarles también. Entonces dice así, ¿no? Entonces, el fundamento hipocrático, él dice que los hijos de tus colegas médicos son como tus hijos, y así no quiere crear también una atmósfera muy paternal entre todos los médicos, ¿no? Y el fundamento hipocrático viene desde esas épocas griegas hacia nuestro presente, donde los médicos, cuando ustedes se gradúan de médicos para formar parte del colegio médico, van a hacer su fundamento hipocrático. Entonces, sí, una ciencia del bien y el mal. Y también tenemos que hablar sobre la relación médico-paciente. Entonces ustedes que ya están yendo al hospital, van a empezar a hacer historias clínicas a los pacientes, ¿no? Pero esos pacientes también tienen que dar su consentimiento. Y en las historias, sobre todo en la general, hay unos formatitos que dicen consentimiento, autorizo a que los alumnos de medicina puedan hacerme preguntas o hacerme examen sobre ellos. Entonces, la relación médico-paciente, las pacientes no van a tener ninguna frecuencia que demos autorización, porque nosotros los médicos ya las examinemos, porque somos médicos especialistas, titulados, ¿no? Pero los alumnos están en proceso de aprendizaje y podrían fallar también en alguna cosita. Entonces, por eso ellos tendrían que dar un consentimiento para que tú, como médico o alumno de medicina, puedas examinarla, tocarla a la paciente o ver sus exámenes. Porque a veces hay pacientes que tienen sus exámenes que son muy propios, ¿no? Hay gente joven que tiene, de repente, ustedes están haciendo ginecología, entonces de repente tiene parejas sexuales, y de repente no se puede hacer sentir mal. Y tú revisando su historia personal de la paciente, te puedes enterar muchas cosas de su vida privada, ¿no? Y así, entonces tenemos que establecer una buena relación con nuestros pacientes. Al día, ahora cada vez hay más población, y en los hospitales, los establecimientos cada vez van más pacientes. En el hospital general más o menos nos llevan 22 pacientes por cada médico. Pues al día vemos 22 pacientes y tenemos que estar examinando rápidamente a los pacientes. Y tenemos que tratar de respetarlas, ¿no? Hablarles, tratarlas con respeto, escucharlas y dar los diagnósticos que les corresponden. Si no tenemos una buena relación médico-paciente, las pacientes van a estar descontentes y nos pueden hacer problemas. Actualmente en todas las instituciones hay libros de reclamaciones. Entonces van a decir, doctor,
no me examinó, el otro me gritó, y luego tuve reclamaciones, y va a venir un personal de la dirección del hospital a buscarme en la puerta. Una queja de esta paciente. Más esto se ve en salud. A veces los pacientes del MINSA son pacientes un poco más humildes, y bueno, se le van calladitos también. Pero los médicos, las pacientes de salud, gente son profesionales y gente que hace más problemas. Y yo, al trabajar en salud, casi una vez a la semana tenía que responder las quejas de los pacientes. Que llegó tarde, que no de todos los medicamentos que yo le pedí. Hay gente que quiere descansos médicos. Dicen, yo tengo una técnica que tuvo cáncer de mama y le dio 2 años de descanso médico. Los 2 años de descanso médico. Y hay gente que quiere decir descanso médico, descanso médico, descanso médico, descanso médico. Y si no les haces caso, ¿vale? Se quejan a nivel de reclamaciones, que es un maltrato. Entonces hay que tratar de valorar bien, ¿no? Si tú respondes no te corresponde descanso médico porque la paciente es capaz de trabajar. Pero tienes que estar bien, porque cuando te hacen tu queja en el libro de reclamaciones, te lo hacen por escrito y tienes que responder esa queja por escrito. Muy bien, entonces sí hay que tener una buena relación médico-paciente. Hay diferentes momentos. Cuando uno entrevista a un paciente, todos somos seres humanos. Entonces, con esa paciente que tú entrevistes, de repente te vas a compenetrar. La paciente le empieza a contar que yo estudiaba medicina, estaba en tercera año de medicina y me pasó esto. Entonces, yo también estaba estudiando medicina, en tercera me pudo haber pasado esto. Entonces, va a haber diferentes momentos cuando tú entrevistas a la paciente que te pueden hacer pensar en tu propia vida. Entonces, primero, una parte cognitiva donde tú vas a escuchar, reflexionar lo que está diciendo tu paciente. Después, va a haber una parte de repente que dice afectiva, ¿no? En la que tú vas a evocar, vas a decir, sí, eso también pasé por este problema, también tuve sangre vaginal de repente, o también me dolía mi mama. Yo cuando examino a los pacientes o les hago procedimientos en consultorio, les aspiro un quiste de mama, entonces le clavo con la agujita y les aspiro un quiste y todas mis alumnas sienten el dolor ellas mismas, ¿no? Como que ellas mismas estuvieran sintiendo el dolor de la aguja que están clavando a la paciente. Entonces nuestra interacción con los pacientes no solamente es teórica, también es afectiva. Entonces siempre tendríamos que ser robots para no sentir de repente afecto, pero nosotros como seres humanos vamos a sentir afecto por esos pacientes. Pero ese afecto también tiene que todos que dirigido bien para que después tengamos la tercera parte, que es la parte operacional. Y tú decidas bien, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa paciente? Porque te da pena que es una chica joven, hay pacientes jóvenes, no sé, de repente de 35 años, que no tienen hijitos y que tienen cáncer de cuello uterino. Entonces tú has escuchado su drama, que siempre quería ser mamá, que tuvo abortos, que hizo tratamiento de inseminación artificial, que no funcionó y ahora le hacen su biopsia cáncer de cuello uterino. Y tú cuando la examinas, ves en el cuello uterino un tumor de 2 centímetros. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Entonces, tal vez dices, para asegurarle que no se muera la paciente, que el cáncer no la mate, histerectomía. Y tal vez te vas a recomendar hacer histerectomía radical. Y la paciente tal vez va a dejar de tener hijos. Y su sueño, que era ser mamá, se va a terminar. Entonces, podrías empezar de repente, no le sacamos los ovarios y de repente le quitan los óvulos y después hacer un embarazo con un útero subrogado, una clínica de fertilidad. Entonces también podrías opinar así, ¿no? Pero todo este manejo del paciente tiene que pasar por esa parte cognitiva también. Entonces tú tienes que pensar qué es lo que realmente le conviene a tu paciente, qué le va a salvar la vida. Ahora también hay tratamientos de conservación de fertilidad. Entonces si esa paciente tiene cáncer de cuello uterino de 2 centímetros, sí, yo he leído que hasta 2 centímetros se puede hacer cirugía de conservación de la fertilidad. Entonces cuando tú te prepares bien, hasta 2 centímetros se puede hacer cirugía conservadora de fertilidad, le podría recomendar una traquelectomía. Una traquelectomía, sacar el cuello y una linfadenectomía pélvica bilateral y conservaría el útero. Y podría embarazarse. Y estarías actuando médicamente, ¿no? Estarías actuando con la ciencia. Y así, entonces, esa es la tercera parte de la relación médico-paciente. Y después seguiría la parte ética, ¿no? Entonces, en tu caso de tus pacientes, tienes que decidir muy bien o mal, ¿no? Un buen comportamiento. Entonces, también lo que te cuenta tu paciente, tienes que guardar un secreto médico,
médico, tienes que tratar bien a tu paciente y tienes que cumplir con ser más correcto. Que todas las personas, cuando ustedes hagan su según, cuando sean médicos y vayan a los pueblos alejados de Arequipa o de todo el Perú, las personas más preparadas en el pueblo van a ser ustedes. Porque en los pueblos, lamentablemente, las autoridades no están bien preparadas. Entonces, el alcalde, tú vas a encontrar al alcalde que va a ser, así como Pedro Castillo, con el perdón de que ha sido presidente, ¿no? Pero van a ser profesores, miles, que no saben leer bien, no saben hablar bien, no saben pensar bien y que solo por política están ahí en la casa y son autoridades. Pero ustedes cuando vayan, ustedes saben leer bien, ustedes saben entender bien y cuando analizan una situación, analizan lo mejor las cosas. Entonces cuando ustedes vayan a los pueblos lejanos a trabajar, van a ser tal vez las personas más capacitadas de esos pueblos por sus 7 años de medicina que van a estudiar. Entonces de esa manera, ustedes entienden mejor las cosas, analizan mejor las cosas, tienen que comportarse bien, porque siempre van a ser respetados. Se ponen sus equipos, su nariz, su cobatita y todo lo que hagas. Cuando yo estaba en mi salud, hacía el desfile, así como ahora están haciendo el desfile aquí, y me ponían en el estado principal del carnet y el ahí estaba el médico, y todos desfilaban. Entonces eres una autoridad. Cuando tú haces tu salud, cuando ya trabajas lejos, eres una autoridad. Un amigo fue a trabajar a Purímac, era ginecólogo, recién había terminado ginecología y casi le hacen, no sé, hacen fiesta, todo, llegó el ginecólogo y le hacían entrevistas en las radios locales, en la televisión local. Los médicos somos personas muy valoradas, en la sociedad muy respetadas, pero ese respeto se ha ganado por los antepasados. Médicos antiguos, gente antigua que ha ganado ese respeto. Entonces no podemos perder ese respeto. La profesión médica es una de las profesiones más respetadas y por eso tenemos que comportarnos de la forma más correcta. Entonces, al final de la clase les voy a mostrar unos ejemplos que hacen un detrimento de la formación y de la carrera. Sí, muy bien. Y después la parte histórico-social. Entonces, todas tus pacientes que tú atiendas en el futuro, tal vez las vas a volver a ver, te las vas a encontrar. Yo me he encontrado con una paciente, yo he internado en el 2006. 2007 y me he encontrado hace unos meses con una paciente que atendí cuando era interno y en el 2007, 2024, 17 años han pasado, ¿no? Y después de 17 años la señora me dijo, usted era un gran interno y dice, sí, yo que igual no me acordaba de la señora. Entonces sí, dice que yo la acompañaba, que yo le curaba sus heridas y después que me puse a pensar si más o menos me acordaba, dice que yo le curaba sus heridas porque botas traumatología por las grandes especialidades 2 meses y medio más o menos, ¿no? Cuando corté cirugía, le curaba sus heridas con mis amigos, pero ella me pedía a mí, ¿no? Yo siempre pedía que usted me curaba bien. Y la señora pues efectivamente confiaba, porque había un problema de traumatología, pero vivía, después de esa hospitalización que tuvo todavía familia, hijos, y guardaba un gran recuerdo de mí. Entonces, las vidas de los pacientes que tocamos, esas vidas de los pacientes de acá a 10 años, 20 años, se van a volver a encontrar con nosotros tal vez. Si viven en Arequipa, ¿no? Y esos pacientes les pueden recomendar a nuevas pacientes y al final pueden ampliar también su cartera de pacientes. Entonces, nuestro proceder bueno hace que solitos nos ganemos una buena reputación y que los pacientes después recomienden a más familiares para que vengan con nosotros mismos. Esa paciente va a ser algo histórico, va a trascender en nuestras vidas. Así como nosotros hemos mejorado su salud, después en el futuro en agradecimiento nos van a recomendar y van a hacer que se quieran más familiares de ellos por nosotros. Entonces trasciende nuestra acción en los pacientes, trasciende en el tiempo. Entonces habría unos principios de la ética, que serían esos principios: autonomía, independencia, justicia y no maleficencia. Entonces eso debería cambiar desde los tiempos, fijamos, ¿no es cierto? Si van a cambiar las casas revestidas, entonces ¿cómo sería el principio de autonomía? Entonces cada persona cuando es adulta de más de 18 años, entonces tiene por ley la facultad de decidir por sí mismo, ¿no? Entonces el paciente, y si tú le recomiendas, señora, debe ligarse las traumas porque tiene 5 hijos, y la persona que te dice, no quiero ligar. Entonces tú qué haces? Tienes que respetar su principio de autonomía. Entonces no puedes proceder, tú sabes que le vas a dar, le explicas, le aconsejas, pero si
el paciente, después de que le has explicado que tiene 5 hijos, que puede tener atonía uterina, sufrimiento de embarazo, se puede desangrar, puede dejar huérfanos a su familiar, no te hace caso, entonces bueno, tienes que respetar su principio de autonomía. Cada paciente es libre de decidir. En Europa todavía es más grave, porque los abuelitos, tú les quieres hospitalizar por neumonía. No, me quedo en mi casa y a medianoche se me queda en su casa. En Europa los abuelitos mueren solitos. En los países más desarrollados, los abuelitos mueren solitos en sus casas. No van al hospital, no hacen caso médico, porque tienen su principio de autonomía. Ellos toman su decisión. No, yo no quiero hospitalizar. Entonces sí es un principio ético, ¿no? Debemos de respetar esos principios éticos porque es su cuerpo de ellos también. Nosotros sabemos más, pero si el paciente dice que no quiere más tratamiento médico, también se debería de respetar. Un principio de beneficencia. Entonces, nosotros cuando actuamos sobre los pacientes, procuramos de que lo que vamos a hacer sea favorable para su salud, ¿no? Para que se recupere, para que se ponga mejor. Entonces, tenemos que procurar que todas nuestras acciones sean en favor de los pacientes, que el paciente obtenga un beneficio de nuestra actividad. Entonces, si una paciente viene con vaginitis y tú dices, me cae mal ese paciente, no le voy a recetar nada. Entonces, estarías faltando a un principio ético que es la beneficencia. Entonces, si una paciente viene a ti por una consulta y te refiere un malestar, pues tienes que recetarle su medicamento que le mejor y que le va a servir. No porque te cayó mal, no porque era de repente, hay gente que es antifujimorista. Entonces de repente viene a la China y te consulta en tu consultorio algún problema, entonces es la China, no le pasa nada. Entonces estaríamos faltando un principio ético. Entonces, por ética, cualquier paciente que venga, tenemos que obrar en favor del paciente, recetar lo que le corresponde, que es presencia. Principio de justicia dice que no por ser un paciente pobre le vas a tratar con desprecio y por ser un paciente millonario o autoridad le vas a tratar mejor. Entonces debe tratar a todos los pacientes por igual. Debemos tratar a todos los pacientes por igual y no debemos hacer una discriminación o por raza, por ser de Chincha, no sé. Así, y también igual si es un paciente venezolano, muchas veces decimos, medianoche, estamos en medianoche y viene una paciente venezolana con cesárea de 2 veces, doble circular de cordón, doble de línea, todo para que salga escucha. Voy a operarla y es venezolana. Y esa venezolana está malogrando un negocio. Entonces, caballeros, es un ser humano, es una paciente, y tienes que atenderlo, ¿no? Entonces no tienes que obrar como que es de otra nacionalidad y si no lo voy a atender. Tienes que atender a todos, ¿no? Sean peruanos, sean extranjeros, sean ricos, sean pobres, atender a todos los pacientes con el mismo trato. Otro principio sería el principio de no maleficencia. Entonces, eso hacemos cuando somos jóvenes, cuando somos médicos jóvenes y vamos a los hospitales, también podemos de repente divulgar secretos médicos. Entonces, de repente a la paciente le están tratando porque tiene lupus y la paciente no sabe exactamente a dónde le va a llevar el lupus. De repente tiene la esperanza que se va a curar. De repente dice, esta semana voy a estar mal, pero la próxima semana ya voy a estar bien y voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Entonces, hay que guardar siempre bastante secreto profesional, ¿no? Si los médicos les han tratado de alguna manera, no deberían decir, señorita, usted de acá 2 años probablemente va a ser insuficiencia renal y va a hacer diálisis, de acá 3 años capaz de morir. Entonces sería hacer una beneficencia a la paciente, ¿no? Porque ella tiene su esperanza de que se va a recuperar. Y nosotros, tal vez en este momento, no tenemos todo el conocimiento médico para decir hasta dónde va a llevar su enfermedad a la paciente. Entonces, actuar siempre en forma prudente, no hay que hacer daño a los pacientes. Por ejemplo, uno de los primeros principios de la medicina es: primero, no hacer daño. Entonces, si tú crees que lo que le vas a decir le va a hacer daño, la vas a deprimir, se va a suicidar, entonces mejor tratar de no hacer daño a la gente. No maleficencia, no hacer daño, ¿no? Entonces, tiene su esperanza que se va a curar, que no sea de su esperanza que se va a curar. No debemos quitar la esperanza de gente. Y así, entonces hay dilemas éticos también en medicina. Pues no todo es clarito, a veces hay cosas que son difíciles de entender.
Por ejemplo, casi no corresponde a ginecología, pero los abortos terapéuticos les generan a veces problemas, ¿no? Ahora, el aborto terapéutico, si una paciente de repente tiene leucemia y se ha embarazado y está en quimioterapia porque la leucemia está en fase activa, entonces el hematólogo va a decir, señor, hay que darle quimioterapia porque la señora con un capaz se puede morir. Y está embarazada, pero como está embarazada hay que suspender la quimioterapia, entonces ahí viene un problema ético, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Si recién se acaba de embarazar, y si es una persona adulta, que ya tiene otros hijos, de repente puedes ver, entonces debería recibir su quimioterapia, ¿no? Y esa paciente debería hacer una junta médica y decir que continúe con su quimioterapia y que se le lleve tal vez a una aborto terapéutico. Entonces se hacen comités de ética para ver esos temas y eso está permitido. Pero por ejemplo en Europa no hace falta tener una cosa tan grave, ¿no? La chica simplemente se embarazaron, hagan el ginecólogo y dicen, ¿saben qué? Yo no lo quiero hacer, quiero abortar. Y según la ley de España, de todos los países europeos, corresponde que le des sus permisos para un aborto. Entonces depende de los lugares donde estemos, ¿no? Acá en Arequipa somos más conservadores. En Europa tienen una mente diferente, más liberal, y están a favor del aborto. Por ejemplo, ¿no? Es un tema controversial. Entonces no todo es claro o la eutanasia. Como les decía en Europa, hasta Elon Musk, ¿no? Ha fabricado una máquina para la eutanasia. Es una máquina limonita, una capsulita limonita. Te pones en la capsulita y en minutos ya estás muerto. Y te sacan de manera no sé qué, incineración. Hay máquinas para eutanasia de minutos. Y acá en Arequipa seguimos en dilema, ¿no? Si debemos hacer eutanasia, no debemos hacer eutanasia. Pero hay países europeos donde ya tienen la transferencia. Si el paciente no quiere vivir y tiene una crónica, o simplemente no quiere vivir, que te sale la maquinita, quitamos todo. Entonces va a haber problemas así éticos, según la sociedad en la que nos encontremos. Y bien, entonces hay diferentes problemas éticos. Problemas éticos como considerar algo el tratamiento del paciente como el diagnóstico, darle a la paciente con enfermedad avanzada, pacientes con cáncer en estadio terminal. Entonces, un paciente que tiene de repente un cáncer de mama, una paciente que tiene 78 años, cáncer de mama, con metástasis cerebral, metástasis en columna, metástasis hepática y resecado. Le has dado de repente 3, 4 disciplinas de quimioterapia, no responde a la quimioterapia, no es operable, ya no se da radioterapia, sigue creciendo el tumor y está hospitalizado. Entonces, ¿qué le conviene más a esa paciente? ¿Continuar contigo hospitalizada o que vaya a la casa con la familia y simplemente descanse en paz? Entonces siempre vas a encontrar así dilemas, ¿no? Entonces de repente te va a corresponder decir alta a la paciente y que vaya a su casa y que con su familia pase sus últimos momentos de vida. Entonces no hay que hacer encarnizamientos terapéuticos, ¿no? Si sabes que no le vas a poder curar, entonces debes cambiar de casa para que fallezcan en su sitio. Pero si no, que tengas para el certificado de defunción que estás aquí en el hospital, vale algunos el certificado de defunción. Y así, entonces también para cuidados paliativos, hay gente que tiene cáncer de repente de ovario, y su abdomen está lleno de ascitis, y también es inoperable, irresecable. Entonces de repente a esos pacientes la pasa solamente terapia del dolor. Entonces ahora los anestesiólogos, bastantes se están especializando en terapia del dolor. Porque a veces lo que tú quieres es que el paciente no sufra, ¿no? Que sus últimos momentos de vida pasa sin dolor. Entonces, los anestesiólogos de repente le ponen una bomba elastomérica que le va a pasar la medicina para el dolor y le va a pasar el morfina. Y el paciente va a estar volando a su morfina. Muy bien, entonces así hay problemas éticos, hay comités de ética hospitalarios, hay comités de ética de repente que sirven para investigación. En el hospital general donde yo trabajo, no está tan bien establecido el comité de ética, por eso hay muy poca investigación. Es que realmente para hacer investigación tienes que, por ejemplo, en el INENSUR sí había comité de ética para hacer investigación. Entonces en el INENSUR sí trabajan y hacen pruebas terapéuticas, ¿no? Pruebas de medicamentos en pacientes. Pero esos trabajos también tienen problemas de dilemas éticos, porque traen un medicamento caro. No sé, digamos el bevacizumab, que cuesta 12.000 soles.
Entonces digo, a este paciente le pongo bevacizumab y a este paciente no le pongo bevacizumab. Pero ellos no van a saber, porque lo voy a hacer doble ciego. Ni siquiera la enfermera va a saber qué medicamento está poniendo. Entras al estudio, a ver si te ponemos, ¿dónde te ponemos? ¿Ustedes se animarían a entrar? Porque los estudios de quimioterapias son ciegos, son doble ciego, y hay pacientes que no reciben nada, y hay pacientes que reciben el control. Y entran, firman un consentimiento al estudio, y sin ellos saber, ni a veces el médico debe saber qué paciente recibe o no recibe. Y después, cuando tú ves los resultados, pues los pacientes que recibieron ese medicamento de los emisores y vieron los pacientes que no recibieron nada, murieron. Entonces hay trabajos de investigación que son muy crudos, entonces que no sería bueno que todos les vieran, porque hay pacientes que no. ¿Por qué diseñaron ese estudio así? Y hay estudios de investigación que son diseñados de esa manera. Y al final eso tiene que ser evaluado por un comité de ética, ¿no? Entonces, si te da visto bueno el comité de ética, pues es un trabajo de investigación. Y así, entonces los comités tienen varios miembros y ellos deben analizarnos lo que están haciendo los médicos solamente es en beneficio de los pacientes o es hacerles daño a los pacientes. Y después hay resolución de conflictos éticos. Entonces nosotros, cuando somos médicos, tenemos que formar parte del colegio médico. Ninguno de nosotros, si en Arequipa, en el Perú, quiere ejercer, si tú quieres ejercer, operar a un paciente, si vas a ser quirúrgico, o quieres recetar a un paciente un tratamiento como quimioterapia, no vas a poder recetar, no vas a poder operar si no tienes tu habilitación del colegio médico. Entonces el colegio médico te tiene que habilitar para que puedas ejercer la profesión médica, para operar, para recetar. Entonces, cuando tú estás habilitado por el colegio médico, puedes ejercer la profesión. Por eso los venezolanos que venían de repente médicos de Venezuela, de Cuba, si no hacen la habilitación en el colegio médico y trabajan ejerciendo la medicina, sería un acto ilegal. Para que ellos trabajen legalmente, tienen que ir al colegio médico peruano y hacer su recertificación, su trámite, para que sus títulos, revalidación, convalidación, para que sus títulos valgan en el Perú. Y si hacen ese trámite, entonces pueden ser pediatras, pueden ser intensivistas, pueden ser neumólogos, que han revalidado sus títulos en el Perú, en una homologación. Igual cuando ustedes vayan a España, si quieren postular a España, hacer la residencia, igual tienen que viajar a España, hacer sus trámites de homologación de título, para que puedan ejercer la medicina en España, para que puedan postular a la residencia en España. Entonces el colegio médico en Perú, en España, funciona de manera similar, para que a los profesionales de otros países los homologues y puedan ejercer la medicina en tu país. Entonces, también, ¿cómo se llama? Existen leyes. Entonces, por ejemplo, acá hay una ley, esta ley es para los pacientes, ¿no? ¿Qué derechos, qué deberes tienen los pacientes? Entonces, los pacientes aquí en esa ley dice que deben ser tratados con respeto, que deben recibir el mejor tratamiento, que pueden escoger el médico que los va a tratar. Nosotros decimos, gente, ¿quién me va a operar? Dicen los pacientes. Entonces, te va a operar que sea de turno. No puedes escoger, yo quisiera operarme con otro puma. El otro puma viene el jueves. Entonces, no me por el jueves. Y esa ley dice que los pacientes pueden escoger por qué médicos se van a tratar. Entonces, yo, pues, no sé, pues, si usted puede esperar hasta el jueves, sí, yo quiero esperar. Y entonces, podrían escoger por qué médico va a tratarse. Escogiendo entre la lista de médicos que están en el tratamiento, que están en el turno. Y así, entonces los pacientes tienen derechos y la ley los ampara, también tienen deberes. Y esos tenemos que leer las leyes, qué derechos tienen los pacientes, para no violar también sus derechos, ¿no? Y no ser tampoco abusivos. Y nuestro colegio médico también tiene su código de ética. Entonces el código de ética, el colegio médico se actualiza. Cuando yo ingresé era otro código. Este código que está vigente es del 2023. Entonces los que están en la junta directiva del colegio médico analizan el código a ver si hay algo y van actualizando el código de ética, ¿no? Entonces en el código de ética del colegio médico ahí también están los principios que debemos seguir los médicos, cómo debe ser nuestro comportamiento, debemos ser realmente puntuales, nuestro consultorio. Si ponemos un consultorio particular, debe ser un consultorio que esté limpio, que sea un consultorio que dé confianza. Dice ahí en el código de ética,
cómo debemos hacer nuestro consultorio, debemos hacer historias clínicas. Si ustedes van al hospital general, la historia clínica es a mano. Si van a salud, la historia clínica es electrónica. Si van de repente a la clínica San Pablo, la historia clínica es electrónica. Si van a CIES Carrión, la historia clínica es electrónica. Entonces, al lugar que vayan, hay historias clínicas. Entonces, si ustedes ponen un consultorio particular, también deben tener historia clínica en su consultorio particular. Porque siempre puede haber problemas legales. A veces el curso que hace la paciente se persona para la gastritis, se persona cada 24 horas por 4 días. La paciente va a la farmacia con esta persona, hace llevar la filancia y se muere. Y después viene la familia y dice, el doctor le mató, le recetó a esa persona. Entonces, ¿dónde está registrado el sector médico? En la historia clínica. Entonces, en la historia clínica debe decir alergias, los puntos, bien. La paciente decía que no tenía alergias, pero tiene que haber un documento. Entonces, en el documento que debe estar escrito, debemos de llenar esas cositas, ¿no? Si es alérgica, operaciones anteriores, si procedemos a tener historia clínica. Y él también dice que en el código de ética que debemos manejar a los pacientes con una historia clínica. Y así, entonces el código de ética es bien grande, debemos proceder bien. También dice que el ejercicio de la medicina en el Perú debe hacerse con habilitación. Si no estás habilitado, no puedes ejercer la medicina. Y también dice que si cometes faltas graves, el colegio médico te puede sancionar. Entonces las sanciones van según la gravedad de tu falta. Entonces, por ejemplo, tú apenas una paciente de apendicitis. Tú tienes como apendicitis por emergencia, estás de guardia. Estamos hablando de ginecología, ¿no? Entonces, viene con un acceso tubo-ovárico. La paciente viene con acceso tubo-ovárico, entras a sala, le sacas la trompa, le sacas el ovario, le pones los drenes. Pasan los días, hace fiebre, acceso residual. Puedes operar, ves que está perforado de repente el colon, de repente la pus perforó el colon, llamas al cirujano, te hacen colostomía, se quedan los abscesos, sigue haciendo fiebre, de repente pasan 2 semanas, pasa UCI, pasan 3 semanas y se murió. Entonces, un absceso tubo-ovárico, después de 3 semanas, le causó la muerte. Entonces, si esa paciente ha muerto, ¿sería su culpa? ¿Has actuado sin ética? Entonces, si tú has estado de turno, le has operado oportunamente, le has hecho el diagnóstico correcto, le has dado los antibióticos correctos, le has dado correctamente, pero lamentablemente de repente estaba desnutrida, de repente muy delgadita, de repente tenía SIDA, una testículo comprometida, entonces ya no es tu culpa que la paciente haya fallecido. Estaba desnutrida, tenía una enfermedad que comprometía su sistema inmunológico, entonces lamentablemente perdió la vida porque no resistía el tratamiento. Entonces te hace un proceso, un juicio, todo, y tú mostrarás que al final lograste con profesionalismo y que la paciente no tenía las condiciones para salvarse. Pero si es una paciente sana, y tú dices, no sé, de repente es una paciente privada, y dices, pucha, ¿qué tal? Operamos, señora, y la no tiene nada, y operando tú lastimas algo, y cuando sale la patología no tenía acceso a su no tenía nada, y por la intervención quirúrgica que practicaste, que no necesitaba la paciente, y tú lo haces por querer ganar algo, le hiciste una intervención quirúrgica, que pasa eso bastante, y la paciente pierde la vida, entonces van a llevar a tu casa por el judicial, y de repente te van a encontrar culpable, y de repente cuando llegan al colegio médico, el colegio médico te puede sancionar. Pero cuando tú haces actos que son en contra de los pacientes, el colegio médico te sanciona. Y hay diferentes niveles de sanción. Como te puede suspender del ejercicio de la profesión médica 3 meses, 6 meses, 1 año, o como la falta más grave, te puede expulsar. El colegio médico te puede expulsar del colegio médico. O sea, ya no podrías ejercer la profesión médica, que sería la pena máxima que un profesional de salud puede recibir. Y así, entonces así se sabe de unos casitos. Por ejemplo, en este caso, ese doctor era un cirujano plástico que en su consultorio, cuando estaba haciendo la liposucción, no sé qué procedimiento estaba haciendo a una paciente, la violó a la paciente. La paciente puso su cámara y registró la violación. Eso pasó en el año 2002. Y ese caso fue en Perú, en Lima. Y su caso sonado. Entonces el médico cirujano plástico estaba violando a la paciente y quedó registrado en el celular. Entonces, ¿qué pasó? El médico tenía todas las pruebas a la cárcel.
ha estado en la cárcel, creo que tuvo condena de 18 años, y a los 12 años de cárcel murió en prisión. Ese médico muerto en Perú. Después tenemos aquí otro caso, otro médico arequipeño. Estaba en su consultorio y estaba haciendo, creo que era un procedimiento común de grado, un procedimiento con una paciente. El esposo de la paciente mira por la puerta, mira que está el doctor con cartones abajo. Y él dice, está violando a mi esposa. Y también le hacen eso. Entonces, la ropa que te pones en sala es ancha, ¿no? Se puede caer. La verdad que en ese caso no sé exactamente cómo terminó, pero terminó denunciado, porque en el control médico respondieron a la mujer con los pantalones abajo. Y el señor pensó que le estaba haciendo una agresión sexual. Aquí tenemos otro caso de otro médico que en salud, para hacer un tratamiento para radioterapia, pedía que le den dinero. Cuando tú vas a salud quieres recibir radioterapia, demora 3 meses, 6 meses que te den la radioterapia porque hay una larga lista de espera. Entonces el doctor le decía, tú estás muy mal, ¿no es cierto? ¿Quieres que te ponga mañana la radioterapia? Paga. Y le demostraron cobrar. Le hicieron un proceso y el que está en la cárcel. No sé cuántos años tiene el pelo. Y cobraron por la radioterapia. Fue estado de salud, fue iniciado y en 2019 sentenciado a la cárcel. En el 2019 está en la cárcel. Médico arequipeño y es médico de la UNS. Y ese es otro doctor que es el que también es de la UNS. Creo que él es como de promoción, una promoción menos que yo. Claro, una promoción más que yo. Que hace su médico general. Como ustedes terminan, van a ser médicos generales. Y también eso dice en el código de ética que uno debe realizar una actividad médica según tus capacidades. Si tú eres oftalmólogo, no vas a hacer histerectomías. O si eres ginecólogo, no vas a hacer de repente prótesis de cadera. ¿Cierto? Entonces tú debes hacer el acto médico según tu formación, según tu especialidad. Eso también dice en el código de ética. Entonces este doctor es médico general, no tiene ningún título de especialista y se pone a hacer cirugías plásticas. Y no solamente eso, sino que las personas con cirugías plásticas han quedado desfiguradas, han fallecido. Ahora mismo ha fallecido otra paciente hace como un mes, ¿no? Ha fallecido hace como 2 meses. Ha fallecido una paciente que va a operarse. Y cuando tú buscas en el colegio médico, pones sus datos, ¿qué te sale en el colegio médico? Expulsado. Ya él se encuentra con expulsión del colegio médico y ha continuado realizando ejercicio de la profesión. Y en el colegio médico tú buscas por su nombrecito, te sale colegio médico expulsado. O sea que ha cometido tantas faltas, el colegio médico a su corta edad es jovencito, a su corta edad ha sido expulsado del colegio médico. Ya no podía ejercer la medicina en el Perú. Y ha seguido trabajando. No sé si seguirá trabajando después. Y lo último que ha salido fue el panorama, ¿no? Que salió el reportaje el domingo, que los médicos en sus horas de trabajo van a los consultorios particulares. Están de guardia y están en el consultorio particular. Entonces perciben un sueldo del Estado y en su beneficio propio están haciendo actividades particulares. Entonces esas cositas, todas esas cositas son actos que no van en contra a favor de la ética, ¿no? Y hacen que la orden de los médicos. Y van a ser sancionados. Me está pasando otro caso, ¿no? En la pandemia tenía alguien que estaba de turno y estaban en otros lugares y fueron expulsados. En salud, 3 médicos expulsados. O mucho. Dijeron que no trabajaran por 3 meses por haberse salido a trabajar en las trabajos, así como ellos. Sí hay varios casos de anestesiólogos que se van. Los expulsados comienzan con 3 meses y es repetitivo de ligas. Procesos disciplinarios también te pueden hacer. Entonces, una cosa es cometer faltas éticas y otra cosa es cometer faltas, por ejemplo, civiles, que van en contra del código civil, en contra del código penal. Entonces, si una paciente fallece, realmente el código penal te va a hacer una sentencia para la cárcel y
Y aparte también el colegio médico, que puede ser de repente una restricción del colegio médico, si que tú has sido doloso en la aplicación. Muy bien, esa era mi clase sobre todo el tema de hoy, chicos. Muchas gracias.